empezamos a revisar de a poquito el tema de ya cargas en movimiento, ¿cierto? Como les mencioné en la clase pasada, lo que habíamos visto hasta ahora eran siempre situaciones un poco ficticias, que son importantes porque nos permiten entender hartas cosas, y la teoría también está escrito para todas las situaciones, pero sabemos que es raro encontrarse carga en las situaciones como que la habíamos encontrado, quizás sobre todo cuando teníamos cargas puntuales estáticas, ¿cierto? Quizás situaciones como con distribuciones de carga estáticas, como el caso de un capacitor, ahí sí uno sabe que eso efectivamente existe, pero cargas puntuales, así como paradas en el espacio, así como levitando, no es muy realista que digamos, ¿cierto? Entonces uno en general tiene que las cargas están en movimiento. Entonces por eso es que ahora empezamos a hacer la descripción de, primero, este caso de corrientes continuas, ¿sí? Que a diferencia y va a entrar en contraste con lo que veamos ya mucho más hacia el final del curso, cuando empecemos a hacer la descripción de corrientes alternas, y lo vamos a tener que hacer al final del curso cuando empecemos a introducir como los fenómenos magnéticos también, que tiene que ver con eso, con que son cuando son fluctuantes en el tiempo. Ahí efectivamente vamos a ver que esas cargas, esas corrientes fluctuantes en el tiempo, eh, están asociadas a la generación de campo magnético. Entonces, necesariamente ahí no se pueden eh, diferenciar, no se pueden separar, como lo que vamos a hacer hoy día, que por ahora nos vamos a todavía estar pegados solo a la descripción de fenómenos eléctricos. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir las corrientes continuas o corrientes en general? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un monito acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a considerar un conductor. ¿Sí? Y vamos a considerar un plano así que lo atraviesa, y vamos a decir entonces que viene la siguiente definición. Entonces uno simplemente dice la carga, perdón, la cantidad de carga, lo mismo en realidad. Entonces vamos a decir primero que esta cantidad que está acá, vamos a decir que tengo una pequeña área delta S por la cual está fluyendo carga, digamos, en esta dirección, ¿cierto? Estoy pensando que tengo carga son partículas, ¿cierto? Con carga que se empiezan a mover a lo largo de este conductor, y por lo tanto me voy a preguntar por la cantidad de carga que atraviesa esa superficie, ¿sí? Entonces, simplemente a partir de la definición de densidad de carga, digo, eso es relativamente sencillo de escribir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digo, la cantidad de carga que atraviesa una superficie no es más que decir, pero si yo conozco la densidad de carga, uno dice densidad por volumen en la carga, ¿cierto? Esto es densidad por el volumen, me da la carga, ¿cierto? Entonces, para un volumen pequeñito, entonces tengo una carga pequeña si es que conozco esta densidad de carga. Y aquí, ojo, aquí estoy poniendo en principio así de manera explícita de que esta densidad de carga puede depender tanto de la posición como del tiempo, ¿sí? Entonces ahora, por otro lado,
Si es que ahora yo describo, digo, ¿cuánto vale ese elemento de volumen? Este elemento de volumen lo voy a poder decir, mira, si conozco esta área transversal, en verdad uno sabe que si es que estoy pensando, por ejemplo, en cartesiana, eso sería mi elemento de volumen, ¿cierto? En cartesiana. Pero ahora lo voy a hacer en términos genéricos, ¿por cierto? Si yo digo que para allá, aquí, de acuerdo a esta como dirección normal, digamos para allá, sí, así como para que se entienda así más o menos. Para allá es como que midiese mi X, ¿ya? Entonces, este elemento de volumen, un elemento de volumen cualquiera, lo voy a poder describir simplemente como mi ds por un elemento por elemento de longitud, ¿cierto? A lo largo de esta dirección, que es como decir, área por longitud es volumen, ¿cierto? Llamo. Pero ahora entonces, si hacemos uso de lo siguiente, ¿cuánto sería este elemento de longitud? Si es que estoy suponiendo, si es que supongo entonces que las partículas, estos elementos de carga, se mueven con cierta velocidad v, voy a hacer aquí como una cuestión bien esquemática, bueno, como todo este mono, ¿cierto? Bien esquemática. Si se mueven con cierta velocidad v, entonces este delta x, uno sabe de física 1, ¿cierto? Aprendió en física 1, que eso lo puedo escribir aquí de la siguiente forma. El delta s es delta s nomás. Entonces ese delta x lo puedo escribir como velocidad por tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí le estoy poniendo explícitamente, fíjense, ese n unitario, porque lo que me interesa es la velocidad en verdad a lo largo de esa dirección, ¿cierto? Porque pueden haber partículas que efectivamente tengan una velocidad hacia allá, ¿sí? Que en algún instante cualquiera se esté moviéndose allá, pero a mí la velocidad que me importa en verdad es la componente que va a lo largo de la dirección que sigue este conductor. Así que por eso es que tengo que proyectar esa velocidad que está acá, la tengo que proyectar de acuerdo al vector unitario que va a lo largo del conductor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ya, pues entonces, si es que ahora reemplazo en eso, entonces tengo que mi elemento de volumen ya lo tengo completamente descrito, entonces lo reemplazo en la ecuación de acá arribita, entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que el elemento de carga, entonces, se puede escribir como ρ de r, t por la velocidad de r, t. Esto sería la velocidad de las partículas, que puede ser dependiente de la posición y dependiente del tiempo, por ds, por dt, donde simplemente escribí que ds en unitario, aquí lo voy a poner entre paréntesis, ds en unitario es ds. ¿Sí? O sea, lo que cambia aquí es que ahora este elemento tiene un vectorcito. Entonces, finalmente encontré que, aquí esta es una definición, se encuentra que esta cantidad que está acá, que la voy a escribir igual en la próxima diapositiva, se define como ρ de r, t por la velocidad r, t. Sí, sí, y lo voy a escribir en la próxima. Entonces, esta va a ser una definición igual súper importante, pero vamos a ocupar hartas veces esta definición de que está acá. Esto tiene un nombre en particular, donde este campo se llama densidad de corriente. ¿Y qué cosa representa? Esto sería la carga, que lo voy a explicar a partir de la ecuación que estaba escrita recién, que atraviesa la superficie S por una unidad de área y por unidad de tiempo.
Ya, entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Fíjense que esto me dice lo siguiente, me dice la cantidad de carga que atraviesa, eso es lo que estábamos hace un rato, si defino delta Q como la cantidad de carga que atraviesa delta S en un intervalo delta T, me dice que va de esta forma, ¿sí? Entonces, de acá a todo esto que está así, a esa cantidad es la que yo llamé J, ¿sí? De tal forma que eso, todo lo anterior, digamos, es equivalente. Esto es equivalente a que yo diga que delta Q en realidad es J de R, T por ds por dt. ¿Sí? O sea, eso sale como de la definición anterior. Entonces, si se fijan, ahora otra forma que yo puedo hacer es decir, pero esto es lo mismo que decir de Q a dt es igual a J punto ds, ¿cierto? Sí, y esto entonces implica que uno define ahora la corriente, la define como la integral de J.ds. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué representa? Esto entonces representa la corriente que atraviesa la superficie S. ¿Sí? Esta ecuación es muy clave. Primero, entender, esta es la definición de J, de la cantidad que está, y va a estar ligado después, vamos a ver cómo se relaciona esta cantidad, estamos definiendo un nuevo campo, fíjense que como observaciones. Hasta ahora, ¿qué campos conocemos? Conocemos el campo escalar, que sería el potencial electrostático. A partir de eso, o de hecho lo habíamos definido primero, pero sabemos que está relacionado directamente con el campo eléctrico. Después, cuando empezamos a ver los efectos de polarización, definimos entonces nuestro vector de desplazamiento y no vector polarización, ¿cierto? Y ahora estamos introduciendo, y eso siempre fue solo con electrostática y no necesitamos más. ¿Qué pasa ahora? Ahora, como queremos hacer la descripción de carga-movimiento, entonces necesitamos ir introduciendo nuevas definiciones y nuevos campos que después se van conectando con cosas que ya habíamos visto. En particular, entonces, un nuevo campo que va a ser muy importante de aquí en adelante es este campo llamado densidad de corriente. ¿Qué me dice entonces cómo se relaciona? Sí, simplemente a partir de la descripción de partículas con cierta carga que se mueven en un conductor en cierto medio, entonces dice, si yo conozco la densidad de carga ρ y conozco la velocidad con la que se mueven las cargas, entonces la densidad se define de esa forma que está ahí. ¿Sí? O sea, me dice, mientras mayor sea la densidad de carga, mayor va a ser la densidad de la corriente, y mientras más rápido se muevan las partículas, también mayor va a ser la densidad de corriente, ¿sí? Entonces, eso es la primera definición de este nuevo campo, que recuerden, es un campo, cada vez que tenga esta flechita, entonces quiere decir un campo vectorial, quiere decir que en cada punto del espacio, entonces tengo un vectorcito ahí que está definido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona con otras cantidades que uno quizás puede estar más familiarizado? O sea, en realidad también mucho más fácil de medir, es mediante esta expresión que está acá. ¿Qué me dice? Aquí de pasadita estoy definiendo otra cantidad que ustedes ya habíamos visto en su curso de Física 2, eh, obviamente con otro formalismo, como con otro approach, que es la siguiente, dice, si yo conozco la densidad de corriente J, entonces la corriente que atraviesa una superficie S cualquiera, entonces está dado por esta expresión que está acá. Me dice entonces que el flujo de esta densidad de corriente, recuerden que flujo siempre llamamos estas integrales de superficie. El flujo a través de esta superficie S se define como justamente la corriente que atraviesa esta superficie. ¿Sí? En otras palabras, es como que si yo dijera, volviendo como que al esquema que teníamos hace un rato, ¿cierto? Si yo tengo un campo, a ver cómo hago el monito, o sea, no sé, puedo tener entonces, y tengo entonces este campo J, entonces, y tengo esta superficie
S, entonces, se define como la corriente que atraviesa esa superficie S, entonces se define como la integral de J punto delta S, esa es integral de superficie, evaluada, o sea, para esta superficie S. Entonces eso sería la corriente que pasa por acá y que sería el análogo a la corriente que atraviesa esa superficie que está por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, dado una densidad de corriente, uno puede decir, si es que es constante, entonces esta integral es fácil porque me da J por área, me da la corriente, ¿cierto? Entonces, ahora un par de observaciones al respecto y de las definiciones anteriores. Las observaciones serían las siguientes y tienen que ver con también esta expresión que está acá. Me termino de escribir y luego conversamos. Ya, entonces, ahora sí. Primero, una cuestión que uno sabe de estas cuestiones, fíjense que esto es una integral de superficie, ¿cierto? Y aquí hay una cuestión clave, dice este elemento de superficie. Cuando uno tiene superficies, en general no tiene cómo discriminar. Uno sabe si, por ejemplo, tengo esta, imagínense que tengo esta superficie, este plano que está acá. Este plano, yo les pregunto, ¿cómo describo este elemento de superficie? Tiene una magnitud, ¿cierto? Pero también tiene un sentido asociado, ¿cierto? Un vectorcito n unitario. Para esta superficie en particular, yo no tengo ningún argumento ni a favor ni en contra para decir, tomo esta normal o tomo esta normal que está acá. ¿Sí? Si tengo un plano, yo no tengo cómo decir si la normal que voy a considerar va a ser para arriba o para abajo. Así, a secas, si tengo solo una superficie, no tengo cómo discriminar cuál es la normal que voy a establecer. Por lo tanto, uno siempre en todo este tipo de situaciones lo que hace es que en realidad es arbitrario el signo de este elemento de superficie. Yo me voy a definir, por ejemplo, un elemento de superficie diciendo la normal, en este caso, yo la voy a llamar para allá, pero yo si me antojo o otro compañero se le antoja, puede decir en realidad es para acá. ¿Sí? Eso hace que esa arbitrariedad hace que el signo asociado a esta corriente y también sea convencional. ¿Sí? O sea, se refiere a que venga de una convención detrás, ¿sí? De cómo nosotros nos ponemos de acuerdo con el signo de la corriente. ¿Sí? O sea, dado que el signo de este elemento de superficie es arbitrario, hace que el signo de la corriente también sea arbitrario. ¿Sí? No tengo ningún argumento para decir una cosa o la otra. En general, y eso está conectado con la segunda observación, esta integral, la verdad es que representa la cantidad de cargas positivas que atraviesan una superficie. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si uno lo conecta, por ejemplo,
con lo que cuando ustedes vieron circuitos, por ejemplo, ustedes saben que cuando vieron circuitos, si yo les doy un circuito que es así, por ejemplo, así, y yo les digo, aquí hay un delta V, ¿sí? Este de arriba, la línea larga, ustedes saben que el positivo, ¿cierto? Este es el negativo, y aquí tengo una resistencia R. Y uno sabe y dice, ah, en este caso la corriente va en esta dirección, ¿cierto? Así ustedes lo aprendieron en su curso de circuito. ¿Qué representa esto? Uno dice, lo que está representando es que las cargas positivas son las cargas positivas las que se mueven en esa dirección que está allá. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir en este caso y se conecta justamente con esto que está acá. ¿Sí? Así que para que lo tengamos claro, uno sabe y ya la física como moderna y uno lo entienda así, que en verdad sabe que los conductores, en la mayoría de los casos de conductores, no en todos, pero los conductores del estilo metálico, las cargas libres, las que tienen la capacidad de moverse en un material, en verdad uno sabe que son los electrones, ¿sí? Sabe que son los electrones los que se mueven. Entonces, uno, para que tenga así como que atrás en la cabeza, cuando uno lee que la corriente va en ese sentido, uno tiene que ya entender de que en verdad son los electrones los que se están moviendo en el sentido contrario. O sea, protones o cargas positivas moviéndose hacia la derecha es equivalente físicamente a tener electrones moviéndose en sentido contrario. ¿Sí? Recuerden, si hiciera el monito de nuevo, lo voy a hacer para que no se me borre, lo voy a hacer así, lo voy a dibujar así. Si tengo esta resistencia. Yo le dije recién, a ver, ¿en qué sentido se mueven las cargas positivas? ¿En el sentido de mayor potencial a menor potencial o del menor a mayor? Como para entender el tema de los signos. ¿Se acuerdan de esas cosas como que las mencionamos algún minuto en clase? O sea, y ustedes ya deben saberlo por, por entendiendo fuerza, ley de Coulomb y esas cosas. Si tengo una carga positiva acá, esa se va a mover hacia allá o hacia allá, a la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, si es que este es positivo y este es negativo, ¿cierto? Entonces quiere decir que en este caso es como que el campo eléctrico fuera para allá, ¿cierto? En esta parte. Y uno sabe que las cargas positivas se mueven en la misma dirección que el campo eléctrico. Y por eso es que las cargas positivas se mueven para allá, porque se mueven en la misma dirección del campo eléctrico. Si yo tuviese una carga negativa para allá, ¿cierto? Y yo sé que el campo eléctrico va hacia la derecha. ¿Por qué va hacia la derecha? Porque ese es el terminal positivo. Entonces, uno sabe que las cargas negativas se mueven de el positivo hacia el negativo y por lo tanto el movimiento de esa carga negativa necesariamente va hacia allá. ¿Sí? Así que todo esto es equivalente una cosa con la otra. ¿Sí? Así que para que lo tengan claro en cuanto a los signos y a la dirección del movimiento de las cargas, en cuanto como que las observaciones que uno puede hacer al respecto. ¿Sí? Ya, entonces sigamos avanzando en nuestra descripción. Entonces, supongamos ahora una superficie cerrada. Y el volumen B. Entonces, con eso, la carga encerrada en B, entonces, si tengo, o sea, ¿qué es lo que estoy pensando, chiquillos? Estoy pensando en algo así. Estoy pensando en una cosa que tiene una superficie S y un volumen B. Entonces, ¿cuánto sería la carga encerrada por este volumen B? En general, va a depender del tiempo. ¿Y cómo va a depender del tiempo? Va a depender de esta forma. Entonces, tengo que va a ser una integral de volumen simplemente de densidad por carga. O sea, densidad por volumen, ¿cierto? Así es por definición. Así es como definimos alguna vez la densidad de carga. Densidad por volumen
me da la carga. Esa es la definición estándar, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Qué pasa si esta integral, perdón, si esta cuestión, la derivada de esta cantidad es mayor que cero? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, la carga aumenta de valor. Obvio, ¿cierto? Porque su derivada es mayor que cero. Es decir, la carga ingresa a B que quiere decir que hay carga que está ingresando, entonces eso quiere decir que hay corriente. ¿Sí? O sea, simplemente estamos conectando. Si esta es la carga encerrada por el volumen B y su derivada, digamos, es mayor que cero, eso quiere decir que hay corriente, que hay corriente presente en esta superficie, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que ahora estamos haciendo la descripción para una superficie cerrada. ¿Sí? Ya no superficies abiertas como estas que estaban acá, sino que para una superficie cerrada. Entonces viene lo siguiente. Ya, entonces viene lo siguiente. Dada esta descripción que hicimos nosotros hasta acá, entonces entendemos que si es que las derivadas entonces son positivas, quiere decir que hay corriente en el sentido que hay cargas que están ingresando al volumen B, ¿cierto? Entonces, y dado por otro lado que nosotros sabemos que la corriente se define de esta forma, entonces nosotros ahora vamos a definir la siguiente cantidad. Vamos a decir, la verdad es que voy a imponer ahora que la carga, esta derivada como por unidad de tiempo, sea igual a menos, y conectándolo con este tema que dije acerca de los signos, voy a definir que la corriente encerrada, la corriente que pasa por esta superficie cerrada S, entonces sea justamente menos esta integral que está acá. Entonces la pregunta dice, ¿por qué está metiéndose menos a mano? Justamente tiene que ver con el tema de esta arbitrariedad en el signo que tienen las corrientes y que quiero además que cada vez que yo tenga corriente o carga que está entrando a la superficie, describir eso como una corriente positiva. ¿Sí? Si es que le pongo ese menos acá, entonces corrientes positivas quiere decir carga que está ingresando en la superficie. ¿Sí? Si lo dejara con un signo positivo, entonces sería algo como raro, es decir, corrientes positivas, carga que está saliendo, lo que no está como muy conectado como con la intuición, ¿cierto? Entonces, por eso es que es mejor de cuál de los dos signos imponer, porque ahora, como mencionaba, dado esta arbitrariedad que uno tiene siempre en la elección de la normal, entonces vamos a escoger este signo menos y además asumir, tal cual dice acá, como siempre uno, cada vez que uno tiene superficies cerradas,
ahí sí no hay mucha arbitrariedad, ¿cierto? La convención como que estándar es que para superficies cerradas, el elemento superficie siempre va hacia afuera. ¿Sí? Cuando tengo superficies que son abiertas, como les mencioné así, entonces ahí puedo escoger esa normal o esa normal, ¿cierto? Para superficies abiertas. Pero si tengo superficies que son cerradas, ahí no hay nada que hacer. La normal siempre apunta hacia afuera, en distintos puntos en el espacio. ¿Cierto? Entonces, usando esta convención, que ya la hemos ocupado en hartas oportunidades, usando eso y usando que queremos que la corriente que ingrese o la carga que ingrese sea una cantidad positiva, entonces le pongo este menos que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, bacán. Ya, entonces voy a hacer uso de esta expresión que está acá y de lo siguiente, o sea, haciendo uso de lo anterior, entonces podemos ver claramente lo siguiente, que ahora, ¿cuánto vale, o sea, de esto de que está acá, usando que si yo tengo que la derivada de la carga, lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? Voy a escribir de nuevo lo que acabo de escribir, ¿ya? Para que no se pierda. Yo acabo de decir que dq a db a dt es igual a menos la integral ahora sobre la superficie cerrada de j.ds. Pero usando que la carga, como dije, es igual a la integral de rho db, entonces, ¿qué me queda? Me queda que la integral del volumen, ¿cierto? De rho a dt por db es igual a menos la integral de superficie de j.ds. Y ahí estamos casi listos. ¿Por qué? Porque uno dice, fíjense lo que tengo acá en esta expresión. ¿Sí? Lo que hice esencialmente, chiquillos, fue reemplazar esa cosa ahí. ¿Sí? Entonces, de ahí sale esa integral de volumen que está acá. Esa integral de volumen sale de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una integral de volumen al lado izquierdo y una integral de superficie al lado derecho. Y uno se acuerda y dice, ah, pero esta integral de superficie tengo un flujo. Me acuerdo entonces del teorema de la divergencia. ¿Qué quiere decir el teorema de la divergencia? Que estas integrales de superficie se relacionan. Es una integral de superficie sobre una superficie cerrada. Eso se relaciona con las integrales de volumen. ¿Cómo se relaciona con el teorema de la divergencia? Y por eso es que lo vimos una de las primeras clases. Se relaciona con esta integral, por cierto. Si tengo entonces que esa integral está sobre una superficie cerrada, esa la puedo escribir como la integral de volumen ahora de la divergencia de mi campo J, pero ahora en una integral de volumen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí estamos casi listos porque tengo integral de volumen al lado izquierdo, integral de volumen al lado derecho. Voy a escribir todo como una superintegral de volumen. Voy a agrupar todo al lado izquierdo, me va a quedar integral de volumen sobre de rho a dt más divergencia de j, todo eso integrado en el volumen, es igual a 0. Como yo no he dicho nada, ninguna especificidad acerca de ni la superficie S, ni, ni el volumen B, o sea, son absolutamente genéricos, entonces desde acá se puede concluir de que si esta integral es 0 para cualquier volumen B que esté asociado a una superficie cerrada S, entonces podemos concluir que de rho a dt más divergencia de j es igual a 0. Y esa es, quizás la debería haber escrito igual acá, la voy a escribir igual acá en la próxima. Esta que está acá es la que se llama ecuación de continuidad. ¿Sí?
Entonces, fíjense que encontramos una relación directa entre cómo va cambiando la densidad de carga en el tiempo con, lo siento, con la densidad de corriente en el espacio, ¿sí? Entonces, finalmente me dice si tengo en una zona cualquiera, me dice, y aquí yo tengo mi densidad de carga. Si esta zona de acá cambió su densidad en el tiempo, entonces eso se relaciona directamente a que hay presencia de corriente. Eso es lo que esencialmente me está diciendo. ¿Sí? Otra, ¿y por qué se llama ecuación de continuidad también? Tiene que ver como, o se llama ecuación de continuidad o... em, em, ah, esto se relaciona es como con, esencialmente tiene que ver también como con conservación de la carga. O conservación de corrientes también. ¿En qué sentido? En que cuando uno tiene, a ver, ¿cómo lo explico esto? Esto se conecta con lo siguiente, para que entenderlo un poquito. Cuando yo tengo, imaginemos que tengo una cañería, esto ahora voy a pasar a otro aspecto, así como a otra física, de fluidos, ¿sí? Y esto tiene un área A1, por ejemplo, y esto tiene un área A2, ¿sí? Es como una sección, ¿cierto?, de una tubería. Lo que yo tengo a partir de esta ecuación, perdón, de este sistema que está acá, también tengo, estoy haciendo la analogía en el proceso que cuando yo, recuerde lo que estamos haciendo es describir cargas que se mueven en conductores. Eso, el sistema, la situación es súper, súper análoga a cuando yo tengo partículas de un fluido que se mueven al interior de una cañería, ¿sí? Esta ecuación que está acá, no la voy a hacer ahora, pero uno la puede escribir para una situación súper sencilla, así como de un conductor donde que se tienen estas propiedades que es así, por ejemplo, súper sencilla, que uno tiene que, por ejemplo, en el caso de un fluido, tengo que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esto está íntegramente, si este A1 y A2 son las áreas A1 y A2 al interior de las cañerías, y B1 y B2 son las velocidades del fluido en esta zona y en esta zona, aquí sería entonces si yo dibujo la velocidad B2 y esta velocidad B1, entonces esta ecuación que está acá es básicamente esto que está aquí, ¿sí? Me dicen que si es que el área, entonces, o dicho de otra forma, esto también quiere decir que área por velocidad es una constante. Esa es otra forma de escribir esto ligado a lo que está acá. Esa es tiene que ver con esta ecuación también, o sea, con esto que está acá, ¿sí? Que área por velocidad es una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengo un fluido, por ejemplo, quizás es más fácil de entender si es que eh, tengo que el área de la sección transversal en esta parte es bien amplia, entonces la velocidad del fluido es chiquitita. Si yo después aprieto esta cuestión, entonces la velocidad aumenta. Sí, es como cuando uno está regando, ¿cierto?, en el jardín y le pone el dedo a la manguera, ¿cierto? Lo que hace es como achicar esta área y el agua empieza a salir más rápido. Ese mismo fenómeno se observa aquí también con carga de movimiento. Pues yo puedo ver que efectivamente la velocidad en este caso aumenta para las cargas que están presentes en este sistema. ¿Sí? Si es que la corriente es la misma, como no sabe que no se pierde en carga en este caso, entonces se tiene esta condición que está acá. ¿Sí? En este caso existe también una condición de continuidad, por supuesto, para fluidos que no es esta misma, pero que es bastante similar. ¿Sí? Entonces aquí con eso se conecta, por si acaso, o para entender un poquito más. ¿Sí? Entonces, observaciones acerca de lo que acabamos de tener en nuestra ecuación de continuidad. Este ρ que tenemos, por si acaso, representa, para saber cómo aplicarla, la densidad.
neta de carga. Y no solo, por otro lado, entonces, primero es que este rho que está acá es la densidad neta de carga, la densidad realmente total de cargas. Y yo les dije que en conductores uno tiene, cuando tiene un conductor, tiene ciertas cargas que tienen la capacidad de moverse y otras no. Ya, este rho se refiere a la densidad total de cargas, ¿sí? No solo considerando las cargas, los electrones libres, sino que a todas las cargas posibles. Así que eso es importante de entender, ¿sí? Y por otro lado, como ya lo he mencionado varias veces, un conductor tiene lo que se llaman cargas de conducción. O portadores de carga. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un conductor puede ser del estilo conductor metálico, que son los que uno está quizás más familiarizado, conductor metálico. ¿Cuáles son los conductores, los portadores de carga de un conductor metálico? Ya uno sabe del colegio, ¿cierto? Que son los electrones. Pero no son los únicos tipos de conductores. Entonces uno puede tener los que se llaman semiconductores también, que son un caso como especial y harto más complicado en realidad como de describir, que no nos vamos a meter con ellos. Pero en este caso son los que los portadores de carga pueden ser electrones y huecos, que son, no lo voy a hacer la descripción, pero uno hace como que esto es una colección de sitios donde pueden haber electrones o puede no haber nada. Y estos huecos también se desplazan y uno entiende también que es como una especie de portador de carga estos huecos en el material. Sí, pero existen otros casos que son más como exóticos, que son un superconductor, conductores, los superconductores, aquí hay que saber incluso mecánica cuántica para entender cómo funcionan y el principio de conducción en los superconductores y que son unas partículas cuánticas o con una descripción cuántica donde uno tiene que hacer uso de los que se llaman pares de Cooper, que son pares de partículas que, bueno, fue Cooper claramente el que desarrolló la teoría para entender, o uno de los que desarrolló la teoría para entender la física de los superconductores. Y también podemos tener que son, otro ejemplo serían los gases ionizados, eso, también puedo tener conducción en ese otro tipo de material y en este caso son los iones los que son los que poseen la carga que me definen este J. ¿Sí? Así que no solo tenemos que pensar en términos de conductores metálicos, la mayoría de las veces uno lo piensa, es como que lo que tiene todo el tiempo en la cabeza, pero pueden ser otro tipo de conductores también. ¿Sí? Ah,
¿sí? Entonces, otra cosa que tiene que ver con esto, por cierto, que estamos diciendo que los conductores tienen estas llamadas cargas de conducción, ¿cierto? O portadores de carga, y que esta densidad de carga, lo que estoy diciendo acá, es que es una característica del material. ¿A qué me refiero? A que justamente eso es lo que va a definir muchas veces un buen conductor de un mal conductor, ¿sí? Eso es porque es una propiedad del material eh, la que me define un buen conductor de un mal conductor. Por ejemplo, un metal, la gracia de un metal es que la densidad de estos portadores de cargas móviles es muy alta. Tiene hartas cargas, hartas posibles cargas que se pueden mover. Son las cargas que tienen la potencialidad de moverse en la superficie del conductor es muy alta. Y eso es lo que caracteriza a un conductor. Mientras que un aislante, el teflón, por ejemplo, tiene poquitas de estas cargas, ¿sí? Y eso hace que el Rho de un aislante, el Rho de los portadores de carga de un aislante, sea mucho más chica que el Rho de un conductor, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental entre un conductor y un aislante, ¿sí? Porque es una característica del material. Y como última observación, quizá, bueno, pero va a quedar como para más adelante la demostración, que es un ejercicio bien bonito y es corto y es bonito, creo que la demostración, para más adelante les voy a contar de que en realidad tanto Rho como de Rho a dt, la verdad es que son distintos de cero solo transito, transitoriamente dentro de un conductor. Vamos a ver que la verdad es que eh, salvo en un intervalo de tiempo muy, pero muy chiquitito, salvo en ese pequeño intervalo de tiempo, la verdad es que tanto Rho como de Rho a dt son siempre cero dentro de un conductor. ¿Sí? En otras palabras, dentro de un conductor, al interior de un conductor, en un tiempo cualquiera, ¿sí? O sea, como que en la generalidad uno siempre tiene que este término, la verdad es que se hace cero, tanto su derivada como tanto el ρ mismo como la derivada de ρ, en verdad ese término es cero en un conductor, ¿sí? Salvo en un tiempo muy, pero muy corto, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio en la próxima clase de dónde sale ese caso que está acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo en este caso, sí, que tanto en verdad ρ como de ρ de t son cero, son distintos ceros solo transitoriamente dentro de un conductor. O en otras palabras, lo que vamos a observar es que ρ esencialmente es distinto de cero, pero se va muy rápidamente a cero. Si ese fuera ρ de t al interior del conductor. Ese tiempo que está acá es muy, pero muy cortito. Perdón, grafiqué cualquier cosa. Si ese es tiempo y este ρ de t, en realidad es así. Salvo en un pequeño intervalo de tiempo, que es el que está acá, muy, muy, muy cortito, eh, exactamente, como dice Paula, muchas gracias por la pregunta, justamente eso es lo que nos dice, que si este término es cero, en realidad la mayoría de las veces lo que tenemos es que la divergencia de J es cero en un conductor. Eso es justamente lo que nos dice. O sea, esta ecuación de continuidad se simplifica eh, justamente debido a esto, ¿sí? Así que lo que vamos a tener es que la mayoría del tiempo, salvo en ese tiempo bien cortito, como les mencionaba recién, si hago el mono, igual lo tengo para la próxima clase, es esto. Si grafico aquí tiempo y aquí ρ de t, la verdad es que es algo así. ¿Cuánto es este valor? Lo vamos a calcular en la próxima clase. Sí, pero les puedo contar que creo que es dial a menos, no sé, 15, menos 20, algo así según. No me acuerdo cuánto es ahora, puedo revisarlo. Pero es muy, pero muy corto. ¿Sí? O sea, se dan cuenta, no sé cómo se llama, femtosegundo parece que se llama eso. Creo. Sí. Ya, ¿alguna duda, chiquillos, o no? ¿No?
Ya, lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase vamos a, terminamos esta parte de corriente porque es cortita, digamos, y vamos a ver, por si acaso, para la próxima clase, así como lo que se viene, ley de Ohm y resistencia. Y la verdad es que obviamente les prometo encontrar esta cuestión, que es un ejercicio como que ahí se va muy a la práctica, muy de decir, ¿qué es lo que pasa en un conductor de verdad, con tal resistividad o con tal conductividad? Entonces eso es lo que se tiene, ¿sí? Pero lo vamos a calcular así como, de verdad, es un cálculo muy, muy, muy cortito, pero creo que es bien bonito y elegante de poder hacer. Y es bien corto y simple más encima, ¿sí? Una pregunta es solo para que la piensen por último. Me imagino que ya ustedes todos saben cómo es la ley de Ohm, ¿cierto? Ley de Ohm escrita en términos como de estas cantidades macroscópicas, uno sabe que es delta V I por R, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se escribe o intuye cómo se escribe la ley de Ohm ahora, pero en términos de los campos? Recuerden que aquí todavía no definimos resistencia, recién hoy día definimos corriente, ¿cierto? Voltaje ya lo sabíamos de antes, así que esto y esto, o sea, este lo sabíamos de antes, este lo hicimos recién hoy día y esto todavía no lo definimos, ¿cierto? Lo que tenemos hasta ahora en términos de campo son voltaje, ¿cierto? Vamos a poner así, campo eléctrico, desplazamiento, vector polarización y el campo que definimos hoy día que es J, ¿cierto? En particular, el que me describe el movimiento de cargas. Recuerden que esta ecuación lo que me está diciendo es, dado cierta diferencia de energía, lo puedo entender así, tengo este movimiento de cargas, ¿cierto? Y es proporcional a una cierta cantidad que yo llamé resistencia. ¿Cuál de estos campos es el que está asociado al movimiento de cargas? J. ¿Cuál de estos campos que está acá? Esto es un campo escalar y esto es un campo, son campos vectoriales. Entonces, el movimiento de las cargas está definido por o está relacionado con este J. De estos tres, ¿cuál es el que está relacionado directamente con como la cantidad como de energía que le pongo o con la fuerza a la que se van a ver sometidas las cargas? Claramente el campo eléctrico, ¿cierto? El campo como de toda la vida, el que se relaciona con la fuerza eléctrica también. Con la fuerza eléctrica es Q por E, ¿cierto? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cuál es la ley de Ohm escrita en términos entonces, con todo lo que dije recién? Esos campos no. La ley de Ohm, que tiene esta forma, tiene una forma equivalente en términos de los campos y que también se llama ley de Ohm. O sea, está conectada directamente con esto. ¿A alguien se le ocurre, no? Profe, ¿tiene que ver con eh, la conductividad o no? Sí, excelente, muy bien. Tiene que ver con la conductividad. Para la próxima clase, les prometo, lo que vamos a ver es que la verdad es que este campo J es proporcional al campo eléctrico. Eso significa proporcional. La constante proporcionalidad justamente es la conductividad. En verdad, lo que vamos a ver en la próxima clase es que este J se escribe como la conductividad G. No le voy a poner sigma porque sigma se confunde con densidad de carga. Entonces, G por el campo eléctrico. Me dice que mientras mayor es el campo eléctrico, mayor es la densidad de carga, mayor es la densidad de corriente. Eso es lo que me dice. Esta es la ley de Ohm escrita en términos de campos, de lo que del curso de electromagnetismo. Esta ley que está acá es exactamente equivalente a esa que está ahí. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser deducir la ley de Ohm que ustedes conocen para circuito, la vamos a deducir a partir de la ley de esta ecuación que está abajo. De esta que está aquí abajito, vamos a deducir esta que está acá arriba. Vamos a ver que son perfectamente equivalentes. ¿Sí? Entonces, así es como se relaciona. Me relaciona, por un lado, el movimiento de las cargas con como la cantidad de energía de input externo que le enchufo al sistema. ¿Sí? Así que eso en la próxima clase vamos a ver resistividad, resistencia, esta ecuación que está acá, esto, eso.
Y después nos saltamos con todo eso ya herramientas, nos saltamos para la próxima semana, partimos con magnetostática, por fin. Sí, así que eso. No sé si hay dudas o no, chiquillos. Ya, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Y eso. Ya, chiquillos, que estén bien. El sábado a las 9 de la mañana, entonces la prueba, chiquillos. Ya quedó zanjado hoy día. A las 9 quedamos por votación popular. Ya. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, Lin. Chao, profe. Chao, chiquillos.